En el mundo cada vez más competitivo en el que vivimos, la inteligencia a menudo se utiliza como sinónimo del valor de las personas. Las pruebas de coeficiente intelectual, por ejemplo, son frecuentemente utilizadas como una herramienta que describe quiénes somos y a qué podemos aspirar. Sin embargo, nuestra psique no se limita simplemente a funcionar según las puntuaciones de una prueba, pues no hay una forma universal de ver nuestras capacidades. A diferencia de estas teorías tradicionales de la inteligencia que se centran en una inteligencia central, el psicólogo estadounidense Howard Gardner cree que la gente posee múltiples formas de inteligencias y que las capacidades de nuestra mente no forman parte de una sola habilidad llamada inteligencia, sino de muchas que trabajan en paralelo. Un ejemplo de esta idea se puede observar en personas que, a pesar de obtener excelentes calificaciones académicas, presentan problemas importantes en su vida, para relacionarse con las personas o para manejar otras facetas de su vida, como por ejemplo el deporte. Esta investigación realizada por Gardner ha logrado identificar y definir hasta 8 tipos diferentes de inteligencias. Entre estas podemos encontrar, por ejemplo, inteligencia lingüística. La capacidad de dominar el lenguaje y de poder comunicarnos con las demás personas es transversal a todas las culturas y desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno para comunicarnos de manera eficaz. Quienes se destacan en este tipo de inteligencia podrían llegar a ser políticos, escritores, poetas, periodistas o actores. Inteligencia espacial, también conocida como inteligencia visual espacial. Esta habilidad nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. En esta inteligencia se destacan los ajedrecistas y profesionales de las artes visuales, pintores, diseñadores, escultores, así como los taxistas, quienes deben poseer un exquisito mapa mental de las ciudades que transitan. Inteligencia corporal sinestésica. Las habilidades corporales o motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia bailarines, actores, deportistas y hasta cirujanos o creadores plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas. Inteligencia intrapersonal. Se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo, lo que se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional. Las personas que se destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. Inteligencia interpersonal. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos o los objetivos y metas de cada discurso. La inteligencia interpersonal evalúa la capacidad de empatizar con las demás personas. Su habilidad para detectar y entender circunstancias y problemas de los demás resulta más sencillo si se posee y se desarrolla la inteligencia interpersonal. Profesores, psicólogos, terapeutas y abogados son perfiles que suelen apuntar muy alto a ese tipo de inteligencia. Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las 8 clases de inteligencia, aunque cada quien se destaca más en unas que en otras, no siendo ninguna de las 8 más importante que las demás. Sin embargo, la educación que se ofrece en las aulas se empeña en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados únicamente a los 2 primeros tipos de inteligencia, lingüística y lógico-matemática. No obstante, esto resulta muy suficiente en el proyecto de educar a los alumnos en la plenitud de sus potenciales. A continuación, educadores profesionales nos hablarán acerca del debate que propuso Howard Gardner. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Madrigal, yo soy docente del Gimnasio Los Alcázares. ¿En qué área trabajas? Trabajo en el área de lengua. Bueno, entonces el Gimnasio Los Alcázares trabaja todas las habilidades que poseen los estudiantes para resolver problemas. Lo más importante de esto es prepararlos para solucionar problemas y aprender a tomar decisiones. Entonces el colegio desde todas las áreas trabaja y potencializa esas habilidades. Entonces tenemos, por ejemplo, talleres de música, donde los estudiantes en cada una de las horas de clase bajan y se les enseña a tocar un instrumento, ¿cierto? Luego está la actividad del polideportivo, donde los estudiantes practican un deporte diferente. En las clases de educación física los estudiantes escogen el deporte que desean. En las clases de artes los estudiantes trabajan a través de proyectos. Estos proyectos son seleccionados incluso por los estudiantes. Durante las clases en primaria trabajamos también por proyectos, se llama la metodología Prima y Nous, donde lo que se hace es que se estructura una actividad a la luz de un problema, ¿cierto? Entonces los estudiantes tienen que resolver ese problema y en esa medida pues vamos trabajando
y vamos preparando a los estudiantes para que aprendan a tomar decisiones y a solucionar problemas. ¿Cómo aplica el colegio esta pedagogía desde el área de inglés? Bueno, desde el área de inglés se trabaja también por proyectos, se estructuran ciertas actividades, especialmente en primary school y en middle school, se estructuran proyectos y a través de esos proyectos se van trabajando ciertas habilidades por algo que se llaman grupos de interés, ¿cierto? O rincones de aprendizaje. Ya personalmente, ¿qué opinas sobre el modelo educativo actual de Colombia? ¿Cómo se podría mejorar? Pienso que el modelo educativo actual colombiano es un modelo que está pensado para el siglo pasado. Está claro, y las estadísticas lo dicen, que los cambios generacionales se dan cada 5 años. Cuando hay un cambio generacional, pues tienen que haber cambios en el modelo, ¿cierto? En la forma de pensar, en la estructura y en la metodología que se va a abordar. Pienso que en Colombia no estamos preparados para eso, todavía seguimos trabajando el modelo anterior y bajo esas premisas evaluamos a nuestros estudiantes. ¿Por qué países que son potencia en la educación han logrado avanzar? Porque son países que se han dedicado a estudiar sus necesidades, a abordar sus necesidades y a estructurar un modelo con base en esas necesidades. Por ejemplo, Finlandia. Finlandia se demoró entre 20 y 30 años para estudiar todas las necesidades de su país y con base en eso estructurar un modelo que hoy en día es potencia. ¿Y cómo crees que Colombia podría llegar a ser capaz de crear un nuevo modelo educativo? Bueno, pues para que Colombia pueda llegar hasta allá, lo primero que tendríamos que hacer es cambiar las políticas públicas con aras de mejorar el nivel de la educación, capacitación a los docentes, acompañamiento a los docentes y reestructurar totalmente el modelo educativo, pensar cuáles son nuestras necesidades y con base en eso pues estructurar un modelo y unas políticas de educación que beneficien especialmente a los más necesitados, porque en Colombia hay una brecha muy grande entre la educación para las personas que tienen dinero y aquellos que no lo tienen, ¿cierto? Bueno, profe, muchas gracias. Mi nombre es Julián Hurtado, soy profesor de inglés, trabajo en el colegio Ignacio Los Alcázares hace 3 años. Bueno, nosotros en el área de inglés tenemos varias metodologías de enseñanza, pero especialmente tenemos una que se llama PPP, que es muy cómoda de utilizar en la clase. PPP que va para presentación, práctica y producción, ¿cierto? Entonces, en una clase lo que hacemos es usualmente presentar un tema, practicar con los alumnos el tema y después poner a los alumnos a producir acerca del tema, ¿cierto? A producir en el área de inglés específicamente, a producir lengua. ¿Cómo se produce el lenguaje? El lenguaje tiene, ahorita conocemos 4 habilidades, 2 habilidades son receptivas y 2 habilidades son productivas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo produces lengua? ¿Escribiendo o hablando? Entonces, esta actividad, esta metodología del PP es muy amplia porque te permite tener cualquier cantidad de experiencias durante la clase, ¿cierto? Por ejemplo, vas a presentar un tema gramatical, lo puedes presentar o a través de un video o lo puedes presentar vos mismo desde el tablero, ¿cierto? Entonces ahí viene como que le das a uno la oportunidad de presentar el tema de cualquier otra manera, no simplemente enfocándolo solamente en el tablero. Entonces, sí, es un poco como no quedarnos en el papel, porque en el papel suena muy lindo de un plan de área decir que debemos de lograr una inmersión parcial en el idioma, ¿cierto? Y es algo que en la realidad colombiana es muy complejo, porque son personas que salen del colegio y van a estar hablando totalmente en español. No es lo mismo un curso de inmersión donde salís de la clase, pero vas a comprar algo y tenés que hablar en inglés, vas a montarte en el tren y tenés que hablar en inglés, ¿cierto? Entonces, nos surgió a nosotros como esa pregunta, bueno, ¿cómo podemos
hacer que esto que tenemos en el papel sea real, cómo podemos hacer un curso de inmersión donde el alumno de alguna otra manera se sienta rodeado por el idioma, de una inmersión parcial en el idioma. Nos tocó modificar un poco el currículum para poder incluir en el currículum mayormente, específicamente, que los muchachos pudieran ver películas o series dentro de la clase. Algo que se ha hecho aquí desde hace unos 4 años es que la única tarea que tienen los muchachos el fin de semana es precisamente verse una película en inglés, y esto de verse una película en inglés es muy importante, porque vos podés leer un libro en inglés y no vas a estar inmerso en el idioma, porque simplemente estás enfocado en el texto como está. Puedes estar escuchando a un conferencista a través de un audio buenísimo, hablar cosas espectaculares, pero tampoco estás inmerso en el idioma porque no lo estás viendo. En cambio, cuando estás viendo una película, estás viendo actuar, entonces no solamente estás viendo, escuchando cómo pronuncian las palabras que están utilizando para las acciones que están haciendo, sino que también tienes los ojos a través de las imágenes tratando de interpretar lo que está escuchando. Entonces son más sentidos conectados a lo cual estamos tirando hacia las inteligencias múltiples, ¿cierto? Hay personas que dentro de nuestros salones vemos que son totalmente visuales, como vemos que hay personas que son totalmente auditivos, ¿cierto? Entonces, esto de las películas ha sido para nosotros un resultado inmenso, y ya viendo incluso los frutos después de 3 años, donde tenemos hoy alumnos graduándose del colegio, tomando el examen TOEIC con puntaje sobre 700, 750. ¿Okay? Teniendo en cuenta que en muchas universidades el requisito es de 650. Y entre las realidades de Colombia, ¿cierto? ¿Qué diferencias podrías encontrar entre los alumnos de aquí de la jornada y el modelo educativo que se emplea a un colegio público, por ejemplo, que salen con un nivel muy diferente? O sea, ¿cómo ves esa diferencia que aplica el Ministerio de Educación? Un estudio que se hizo aquí precisamente en Antioquia decía que el 67% de los profesores que dictaban inglés en los colegios no hablaban inglés. Estamos hablando del sector oficial. Entonces, desde ahí va el problema. Yo creería que enfrentar el problema sería verdaderamente preparar a los docentes, que para poder tener éxito en el Plan de Colombia o Antioquia Bilingüe, los primeros que tendríamos que capacitar son los docentes. Y esto se está haciendo a través de la Universidad de Antioquia. Los docentes hoy están recibiendo cualquier flexibilidad de horarios para atender a cursos. No sé qué impacto ha tenido hoy específicamente, pero vemos que la realidad no ha cambiado muchísimo en el contexto oficial, en el contexto de los colegios públicos, porque la metodología no ha cambiado. Entonces, el proceso de aprender una lengua cualquiera, incluso los niños de 1 o 2 años que están en el proceso de aprender su lengua madre, es muy interesante, porque uno aprende precisamente a repetir solo lo que escucha, ¿cierto? De ahí a que una persona que sea sorda mayormente es muda. Entonces, a esto le llamaríamos nosotros el proceso natural de la lingüística. ¿Cómo hacer que en los colegios, que desde niños hagamos una inmersión total en el idioma o tan siquiera en una inmersión parcial? Pues lo que debieran estar haciendo las guarderías, lo que debieran estar haciendo los colegios de primaria, en vez de enfocarse tanto como tal en la gramática, debiera enfocarse en la escucha. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que en los colegios, que en primaria, lo que debieran estar mostrando a los niños era caricaturas,
estar haciendo, repetir canciones constantemente, que un poco vamos en esa dirección. Yo sé que hay ya guarderías en el área metropolitana que llamamos guarderías bilingües que están precisamente haciendo este trabajo de la escucha y la repetición, porque es la primera experiencia que tienen con esto. Todavía conozco de muchos casos en colegios oficiales donde lastimosamente las clases son enfatizadas solamente en bachillerato en gramática y traducción. Entonces, no hay ninguna experiencia de la escucha, por eso no hay una evidencia real, una experiencia real de un proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Bueno, profe, muchísimas gracias por la entrevista. Giraldo, rector del Colegio Reggio Emilia, ubicado en el municipio de Sabaneta. ¿Cómo aplican ustedes desde la metodología Reggio Emilia las inteligencias múltiples? Entendiendo que la educación tradicional se ha movido básicamente en la valoración de lo cognitivo especialmente y dando lugar a muchas dificultades en el proceso de adaptación de muchos estudiantes que tienen formas de aprender distintas, pues eso terminó atropellando a muchos estudiantes. El modelo de inteligencias múltiples lo que plantea es que todos somos inteligentes, pero tenemos inteligencias distintas. Eso en nuestro proyecto es esencial. Reconocemos que los estudiantes no solo tienen inteligencia cognitiva a nivel de lógica matemática, de lingüística, sino que hay una inteligencia artística, musical, social, intrapersonal, interpersonal, y todas ellas son igual de importantes como lo es la lógico-matemática o la lingüística. Entonces, atendiendo a esa realidad, nos ocupamos de entender qué tipo de inteligencia tiene cada uno de estos aprendices y potenciar esa inteligencia para que salgan a la luz todos sus talentos y podamos trabajar de la mejor manera con cada muchacho. ¿Cómo aplican ustedes la disciplina dentro de este modelo? En la metodología Reggio Emilia, el trabajo colaborativo, el autoaprendizaje, el manejo de la autonomía son transversales a todo el proyecto educativo. Entonces, la estructura de disciplina nuestra se basa esencialmente en la autorregulación de los comportamientos, en la discusión permanente entre los mismos aprendices sobre las conductas que se van presentando, los comportamientos, y aprender a resolver conflictos con la mediación de los tutores. Pero no es un código el que gobierna las relaciones interpersonales de los estudiantes, sino unos acuerdos sobre valores, sobre principios, que los mismos estudiantes han fijado como los esenciales dentro de la convivencia escolar. Los comparten con sus tutores y con todos los directivos de la institución, y a través de un proceso democrático se define cuáles son los comportamientos que esperamos sean el ícono de los estudiantes, y a partir de ahí pues se tiene una convivencia muy tranquila. No es normal en nuestro colegio que haya conflictos, pero cuando se presentan entran a ser regulados por un mediador y con la participación activa de los mismos estudiantes o aprendices en la solución de las problemáticas. Buena parte de la distancia que hay entre la educación tradicional y las pedagogías activas alternativas es que la pertinencia del conocimiento y la aplicación de los conceptos a la vida práctica casi nunca se da. Y por eso muchos estudiantes terminan cuestionándose permanentemente: ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿Para qué me sirve esto en la vida? Porque no le encuentran sentido a aquello que se les transmite. De hecho, esa es otra de las grandes diferencias que tenemos frente a la educación tradicional, que ha sido transmisionista. Esta es una educación que se basa en principio en un aprendizaje a través de la experiencia. Primero lo hacemos y luego lo conceptualizamos, porque se aprende indudablemente mejor haciendo, no solo recibiendo conceptos a través de la experiencia de otro, o de un texto, o de una imagen que me presenta. El paradigma normalmente es lo que me dicen, normalmente lo olvido, lo que veo de pronto lo recuerdo, pero lo que hago lo aprendo. Entonces, aprender haciendo es
esencial dentro de este nuevo camino que nos hemos planteado. ¿Qué opina usted personalmente del viejo proverbio con el que educaron a nuestros abuelos? La letra con sangre entra. Cumplió su ciclo, fue un modelo que se basó en el miedo, en la autoridad malentendida, que rayaba más con el autoritarismo que con el liderazgo, pero que respondió a esa época de la revolución industrial, en donde además también la educación era muy mecánica. Y el problema es que muchas instituciones, y en esencia en el modelo tradicional, se sigue formando de la misma manera, por lo menos en cuanto a no favorecer el aprendizaje activo de los estudiantes, haciéndolos innovadores, creativos, investigativos. Quizá no tanto en cuanto al modelo de autoridad y manejo de la disciplina, pero sí en cuanto a la adquisición de conocimientos y no favorecimiento del desarrollo autónomo de los estudiantes para que el autoaprendizaje se convierta en una herramienta esencial en su desarrollo. Cuando hablamos de aprender a aprender, estamos hablando de poner al estudiante siempre en camino de un nuevo conocimiento, de cuestionar aquello que está aprendiendo permanentemente, de reflexionar de cómo lo hace y por qué lo hace. Y esto, frente al modelo mecánico tradicional, pues es un cambio drástico y radical y coloca en sintonía al estudiante para enfrentarse a las nuevas realidades que el mundo plantea. Sabemos que en muy pocos años, si los estudiantes no se educan distinto, tendrán muchas dificultades para incorporarse hasta el mundo laboral. Un mundo que está reclamando unas habilidades y competencias muy distintas a las que les está entregando la educación tradicional a los muchachos que hoy pasan por colegios y también por las universidades. Todavía la universidad está muy estancada en muchos procesos de estos y se requiere que allí también se proyecte mejor ese futuro profesional al mundo. Bueno, muchísimas gracias. Cuando decíamos hablar de sistemas educativos, necesariamente tenemos que hablar de estudiantes. Llegó el momento de escucharla a ellos en medio de todo este debate. Bueno, mucho gusto, mi nombre es David Morales Taborda y soy estudiante de la Universidad San Buenaventura, séptimo semestre de Psicología. Desde tu experiencia, ¿qué opinas del modelo de educación aplicado por el Ministerio de Educación? Hay muchos conflictos con la educación presentada en Colombia. El primero, pues podríamos verlo desde una forma estadística, es que somos uno de los países más atrasados bajo las evaluaciones del modelo PISA. Es decir, estamos muy mal en términos evaluativos e interamericanos. Me parece que el modelo educativo tradicional tiene muchísimas falencias, porque se basa en la repetición en términos de memoria. Es decir, el sujeto o el aprendiz, el que está aprendiendo, tiene que memorizar, luego escupir en un examen y nada de eso se lo apropia. Entonces, mucha gente aprendió a factorizar, ya no se acuerda de nada, yo incluido. Cosas que no pasan por la vida y no son significativas. Bueno, desde tu testimonio, ¿qué crees que se le podría mejorar al sistema educativo sin cambiarlo demasiado? El sistema educativo, para mejorarlo, hay que cambiarlo mucho, hay que cambiarlo poco. Si se cambia poco, lo que habría que buscar era que los sujetos se apropien de su propia educación. Porque es que nosotros tenemos la cuestión de sobrecargar al profesor. Es el profesor el encargado de dar el aprendizaje, es el profesor el encargado de enseñar. Y el estudiante es un simple objeto de aprendizaje, más no se vuelve activo en el proceso de aprender. Eso es una cuestión que habría que cambiar, por ejemplo. Desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, ¿crees que sería fácil aplicarlas aquí en Colombia? La aplicación de las inteligencias múltiples en Colombia es bastante complicada. Hay algunos colegios privados, porque los públicos es más complicado que lo hagan, que intentan hacerlo. La complejización de las inteligencias múltiples está en que se basa en que cada persona tiene ciertas áreas de inteligencia en las que es mejor. Uno se preguntaría entonces, ¿qué hacer? Vamos a potencializar las áreas en las cuales está más deficiente, por decirlo de alguna manera, o vamos a explotar las potencialidades que ya tiene la persona. Esa es mi primera duda. Suponiéndose, vamos a explotar las capacidades que ya tiene.
Entonces habría que hacer un aprendizaje subjetivo, cada persona, cada sujeto, lo que implica muchísimos gastos de recursos. Eso se volvería un problema para instaurarlo en Colombia, ya que no hay suficientes recursos, o mejor dicho, se lo roban. Sí. Y desde tu testimonio, y ya orientado más a lo técnico, hacia tu profesión, que sería la psicología, ¿qué nos podrías comentar acerca de este debate? Más que desde la psicología, me orientaría a la psicología social en términos de una teoría llamada la teoría crítica. Hay un aspecto de la pedagogía y de la teoría crítica que se llama la pedagogía crítica. Toda la teoría crítica se basa en la afrontación de los mecanismos sociales como antihegemónicos. Dentro de estos hay una pedagogía que es la pedagogía crítica. Esta se basa o busca que las personas se apropien del conocimiento. A mí en la universidad ya me han tocado dos profesores que aplican esta pedagogía. Nos pedían leer, teníamos que hacer mapas y nosotros teníamos que dar las ideas de la clase, si no la clase no se daba. Es decir, la responsabilidad del aprendizaje recaía en nosotros y no solo en el profesor. Lo que implica que nosotros queramos aprender, porque si no, pues no aprendemos. Es muy sencillo. Es una en la cual se involucra tanto el profesor como el alumno. Y ya el conocimiento no sería de una sola persona, sino que sería un conocimiento conjunto. Sí, de hecho podríamos mezclarlo con teorías constructivistas que plantean que lo social, la memoria, la inteligencia, el conocimiento se construyen en sociedad y de forma colaborativa. Porque es que lo normal, en términos tradicionales, es vos aprendes, pero aprendes vos solito y te calificamos a vos solito. Pero hoy en día las investigaciones se hacen en conjunto. El conocimiento no lo hace una sola persona, como lo hacía en la edad moderna, sino que ya las investigaciones son de mucha gente. Entonces, no tiene lógica anclarnos a un modelo que se usaba en el pasado, cuando en esta época las cosas científicas, los avances culturales han modificado el tiempo. Y para modificarlo, ¿qué se necesitaría? Porque también tenemos conocimiento de varios países o ciudades pequeñas que han logrado un verdadero cambio. Primero habría que haber una concienciación del modelo educativo tradicional. Segundo, obviamente los recursos políticos, porque es que la educación implica política. Un pueblo educado vota mejor, un pueblo educado tiende a escoger mejor sus representantes. Ya es cuestión de los representantes decir, hey, hay que educar a esta gente. Es decir, tiene que haber una inversión pública o privada lo suficientemente fuerte como para que la población pueda acceder a estos servicios educativos. Y suponiendo que estuvieran los recursos, ¿cuál sería el segundo paso? El segundo paso sería alentar a la población a que fuera a estos lugares. Y habría que hacer estudios transversales en términos de hay que empezar primero con los niños, no se puede hacer un cambio estructural de una, se empieza por la primaria, luego empieza por el jardín, luego el bachillerato, porque si vamos de una y se cambia todo, el cambio y adaptación es tan abrupto, que no da, simplemente no es posible someter a un cambio a gente que ya ha estado acostumbrada a esto de alguna forma. Es mejor empezar desde los más pequeños para luego ir creciendo. Y desde tu testimonio de ya manera más personal, ¿qué nos podrías comentar también? Yo opino que el uso de las inteligencias múltiples implica muchas cosas. Personalmente, hay una de ellas que me encanta, y es que, y esto es una frase que retomo, que se la toman a Einstein, no sé quién la habrá dicho, y es que no se puede calificar un pez por su capacidad de trepar árboles. En ese sentido, uno ve que la gente no solamente es cómo califica o cómo toma una nota en un examen de matemáticas, sino, hey, esta persona baila muy bien, qué bacano, yo no puedo bailar así. Es decir, le doy a cada persona una parte de su torta, una parte de la tajada que tiene, y no lo desvaloro ni lo minimizo porque, ay, qué tan brutico, no, ay, qué tan nerd. Simplemente somos personas que tenemos capacidades diferentes, y eso es lo que me gusta, la diferencia. Ok, muchísimas gracias por tu opinión. Es con mucho gusto. Hola, mi nombre es Melissa Mejía, soy estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura. Desde tu experiencia de estudiante, ¿qué nos podrías comentar del sistema educativo tradicional aplicado por el Ministerio de Educación? Yo creo que el sistema de educación colombiano de alguna manera nos prepara, pero la pregunta es ¿para qué nos prepara? Y eso nos hace pensar en las circunstancias colombianas, el contexto y un montón de problemas que emergen, pero igual vemos matemáticas, vemos álgebra, vemos una cantidad de cosas, pero al final no vemos
a profundidad ninguna. Y en noveno, décimo, 11 nos piden que elijamos una carrera, que decidamos qué queremos ser, cuando nunca tuvimos como certezas de cuáles eran nuestras verdaderas habilidades, en qué somos buenos, en qué no somos buenos. Entonces creo que en eso es lo que falla el sistema. ¿Qué crees que se necesitaría para realizarse un cambio? Si de pronto fuera viable. Yo creo que no solamente es viable, sino necesario. Es necesario realizar un cambio en el sistema educativo colombiano, pero como creo que lo mencioné anteriormente, la educación es un sistema que nos prepara para el contexto, nos prepara para las circunstancias que tiene cada país. Partiendo de eso, no me parece prudente basarnos en sistemas educativos de otros países. Nosotros tenemos que conocer las necesidades que tiene Colombia como país. Tenemos que conocer para qué nos estamos preparando como colombianos. Y tenemos que mirar a raíz de eso qué propuestas se pueden generar para que preparemos los niños y los jóvenes para esas circunstancias de lo que es y lo que quiere llegar a ser Colombia. O sea que primero sería necesario estudiarnos a nosotros mismos como sociedad colombiana. Exactamente. Si estamos hablando de educación, lo primero que tenemos que hacer es conocer quiénes somos, qué necesitamos y a partir de eso establecer pautas, metas, proyectos y mirar cuál es más viable para las necesidades que tenemos. ¿Nos podrías comentar algo acerca de las inteligencias múltiples? No. Me parece una teoría muy bonita. Y digo bonita por el hecho de que es muy inclusiva. La inteligencia suele estar relacionada con las matemáticas, las ciencias lógicas y tenemos esa división del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, las artes, la inteligencia y es por lo que tenemos que fragmentar y de dividir. Y si sos bueno en matemáticas eres bueno, pero si eres bueno en artes es muy diferente a la circunstancia. Entonces hay una frase que se me viene a la cabeza de Albert Einstein que dice: si juzgas a un pez por la habilidad para trepar un árbol, creerá que es bruto. Y eso básicamente es lo que nos ayuda a las inteligencias múltiples. Ver que si vas a poner el pez a nadar va a ser mucho mejor que el tigre, pero si vas a poner el tigre a trepar va a ser mucho mejor que el pez. Y es que todos nos sintamos buenos para lo que en realidad somos. Bueno, muchísimas gracias por tu opinión.